Muy buenas tardes para todos, estimados aprendices. Comenzamos esta última semana de actividades con ustedes. Es la última, el último momento en que nos vemos por este año en estas evidencias grabadas, de tal manera que los felicito por todo el trabajo que han realizado durante estos 18 meses de labores académicas. Hoy podemos decir que ustedes ya se han formado como tecnólogos en negocios o negociación internacional, es lo mismo. Y pues por supuesto darles una felicitación, un agradecimiento por su tiempo, por su compañía, por su paciencia y pues desearles lo mejor aquí en adelante. Como les indicaba entonces, esta es la última semana ya de formación. A partir del próximo año ustedes comienzan su fase de producción. Entonces recuerden que normalmente en el SENA mm, no basta con realizar los 18 meses de formación, la etapa lectiva, que también se llama así, sino también después de ello tienen que realizar los 6 meses de etapa productiva que consiste en una práctica empresarial, ¿sí? Básicamente. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Los que ya están en ese momento haciendo práctica, perfecto, seguramente les están patrocinando, pero recuerden que como tal, el tema de la práctica, el tema de la etapa productiva comienza una vez ustedes han finalizado la etapa lectiva, de tal manera que en este momento los que están haciendo ya su etapa productiva, entre comillas, aún no se les va a valer el tiempo porque es una vez finalicen como tal la etapa lectiva, de tal manera que para que lo tengan en cuenta. Los que no, pues recuerden que tienen máximo 18 meses a partir de enero del próximo año para poder realizar su proceso de etapa productiva. ¿Listo? Así que por favor los invito a que estén pendientes. Cualquier duda o pregunta, con mucho gusto. Recuerden que eh, finalizamos como tal ya esta semana. La próxima será ya para aquellos que deban actividades que las dejen al día, porque yo el día 17 ya salgo del SENA, no vuelvo a ingresar, me bloquean la plataforma, yo no les puedo de ninguna manera ayudarles a digamos, gestionar alguna actividad y demás. Me es imposible porque la plataforma queda bloqueada para los instructores. Por eso la importancia de que ustedes dejen al día absolutamente todo, todas las evidencias para que yo entre esta semana y la siguiente les pueda calificar de tal manera que el día 17 ustedes tengan sus calificaciones listas en Sofía y de esa forma puedan ustedes entregar las actividades correspondientes. Entonces, esa es la invitación que les hago de forma muy respetuosa y esperando a que se pongan al día. Ustedes ya saben las evidencias, yo se las envié esta mañana. Cada uno sabe qué es lo que debe, allí pueden observar el documento y pueden evidenciar qué les hace falta por presentar, tanto las de inglés como las técnicas. Recuerden que debemos presentarlas todas con el fin de poderles evaluar en Sofía Plus. De otra manera, pues no lo podemos hacer. Y es importante que ustedes tengan en cuenta esto por lo siguiente. Si en enero o en febrero, cuando yo entre nuevamente al SENA, pues ojalá Dios quiera que sí, si me llega una solicitud de algún estudiante, de algún aprendiz, para darle un aval e ingresar a hacer su etapa productiva porque hay una empresa que está interesado y ese aprendiz no entregó todas las actividades y no quedó evaluado en Sofía, pues lastimosamente yo no le podré dar el aval y no podré hacer su etapa productiva en esa empresa. Entonces, son oportunidades que ustedes van a perder si no están al día. Así que les exhorto, los invito a que se pongan al día en sus evidencias. Esta semana, como les decía, entonces vamos a trabajar la última evidencia. Ya hemos finalizado. Voy a presentar aquí mi pantalla para que ustedes vean la última evidencia que tiene que ver precisamente con la evidencia número 10. ¿Listo? Recuerden entonces las de inglés y las técnicas, dejarlas al día. Esta es la última evidencia de esta etapa. Y vamos entonces a explicarla. ¿En qué consiste? Bueno, ustedes ya son expertos en negociación internacional, ya conocen muchos temas, de tal manera que el último tema que vamos a tocar es que existen unos riesgos, ¿cierto? En el tema de las exportaciones o las importaciones que se pueden presentar y pueden rechazar la exportación o la importación. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué? Resulta que cuando hacemos todo el proceso, recordemos que nosotros empezamos haciendo un proceso de investigación de mercados. Bueno, antes de eso, previo a eso, primero hicimos un proceso de
reconocimiento de la productividad, de si teníamos una capacidad productiva de un bien o un servicio para poderlo exportar, de identificar dónde estaba ese bien o ese servicio, de identificar las características de ese producto, de identificar si había una oferta exportable suficiente o si de pronto ese producto que queríamos exportar solamente cubría la oferta nacional, la demanda nacional, de tal manera que su oferta no podría ser internacional. Pero para otros casos, hay empresas que se llaman, bueno, que nacen, digamos, que crecen siendo exportadoras, que son empresas que de inmediato tienen un producto, lo exportan, o sea, ese es su mercado. Pero hay otras empresas que simplemente primero explotan el mercado local y luego sí, ya ponen su visión hacia el mercado internacional. Entonces, eso es lo primero que uno tiene que analizar. Ustedes lo hicieron. Analizamos claramente si había una oferta exportable. Es decir, si esa cantidad de productos, de esos bienes que yo quiero exportar, son suficientes para llevarlos a otro país o simplemente tengo la barrera de que no hay suficiente y solamente se puede utilizar o vender en el país de origen. Pero también, como les decía, hay otras que de inmediato llevan su producto sin necesidad de inclusive vender en el mismo país de origen, es decir, en este caso Colombia, ya están vendiendo afuera. Entonces, eso es lo primero que hay que analizar. Lo segundo fue hacer una investigación de mercados respecto al mercado que queríamos llegar. Recuerden ustedes que miramos temas de segmentación, de posicionamiento, ¿sí? Para entender exactamente, de mercadeo, para entender exactamente hacia dónde deberíamos dirigir nuestra propuesta u oferta de valor. Recuerden ustedes que teníamos que analizar muy bien desde el punto de vista geográfico hacia dónde queríamos llegar, ¿sí? Recordemos que hicimos mucho hincapié en el tema del segmento o el mercado meta, y que decíamos que el mercado meta no era un país o una región, sino que el mercado meta era una descripción de una persona, de un ser, ¿cierto? Que quiere comprar un bien o servicio. Ustedes lograron también identificar ello, y por ello muchos definieron una región en específico y un grupo de personas a los cuales le iban a vender su producto, ¿cierto? Luego de eso empezamos a ver el tema de la logística, un tema importante, un tema que tiene que ver mucho con los costos. Y recuerda que la logística tiene que ver con tres elementos. Los elementos que hacen parte de los costos en país de origen, de los costos en transporte internacional y de los costos en el país de destino. De tal manera que allí nosotros pudimos identificar la distribución física internacional y la logística necesaria para poder llevar un producto de un país a otro haciendo uso de los diversos modos de transporte, marítimo, aéreo o terrestre. Y, bueno, modos, esos son modos de transporte. Los medios son los vehículos, los modos de transporte marítimo, aéreo, terrestre y los costos en que se podía incurrir, ¿sí? Y de igual manera identificamos también el tema de los documentos necesarios para poder realizar un proceso de exportación o de importación. Recuerden ustedes que vimos el Bill of Lading, conocimiento de embarque, vimos la factura comercial, que es un elemento fundamental para poder determinar los gastos y costos de una declaración andina de valor, de liquidación de fletes, de aranceles y demás. Eh, Vimos también el tema de la cadena logística, de los corredores logísticos en Colombia, de cuáles eran esos corredores logísticos y cómo podemos utilizarlos para llevar nuestro producto hacia los puertos o aeropuertos y luego posteriormente exportarlos. En fin, muchos temas que tienen que ver también con el tema logístico, como ya lo dije, con el tema de documentación, con el tema de la nacionalización de la mercancía, con el tema financiero, que es muy importante porque aprendimos también a hacer presupuestos, a analizar estados de resultados, analizar estados financieros en general, lo cual nos permite tomar decisiones, ¿cierto?, para la organización. Eh, en la última parte lo que nos dedicamos a hacer es a evaluar cada uno de esos procesos que vimos anteriormente. Ustedes se dieron cuenta de lo que estábamos haciendo. Y esta última evidencia nos lleva ya a un tema que es muy importante en las exportaciones o las importaciones, en el comercio exterior. Y tiene que ver con los riesgos que se presentan cuando usted hace una exportación. Muchos llaman el riesgo país. ¿El riesgo país qué es? Por ejemplo, ahorita ya Venezuela está saliendo de una situación compleja, pero hace unos 5 años tal vez Venezuela era un país supremamente riesgoso para, por ejemplo, hacer una exportación. ¿Por qué? Porque su tema político, su tema económico, su tema social es difícil. La gente no podía comprar, eh, los ingresos de importaciones hacia Venezuela estaban bloqueados. Es decir, una serie de situaciones que no permitían que yo como exportador
pues pusiera mis ojos en Venezuela, por ejemplo. Entonces, ese es el riesgo país, temas económicos, sociales, políticos, ¿sí? Temas impositivos también. Entonces, cuando hacemos un análisis de riesgos que puedan existir cuando ustedes vayan a exportar, pues ustedes tienen que analizar. Recuerden que tal vez hicimos una matriz donde nos daba como la posibilidad de escoger un país. En esa matriz podemos incluir los riesgos que se pueden presentar. Riesgos como cuáles? El riesgo político. Es que es un país que no es democrático, sino que por el contrario reina, digamos, lo que estaba pasando en Venezuela, que pues al parecer no existía la democracia porque al parecer había un dictador o hay un dictador, ¿no? Entre comillas, porque se entiende que en Venezuela se han realizado elecciones. Pero es un ejemplo. Entonces, esos tipos de gobierno pueden generar ciertas situaciones complejas a un exportador. El tema de la devaluación o revaluación de una moneda. Uno tiene que analizar muy bien si la moneda está revaluada o devaluada, cuál es un momento económico, microeconómico y macroeconómico, ¿cierto? Eso hay que analizarlo. Temas, por ejemplo, como las cargas impositivas, que usted por poner una empresa en un país le cobran el 35 o el 40% de renta. Eso hay que analizarlo. Temas financieros, ¿cuáles son los costos financieros, por ejemplo, para una financiación? Si los costos financieros, cuando hablamos de costos financieros nos referimos, por ejemplo, a los intereses. Entonces, ¿en qué país es más costoso un interés? El tema jurídico, de pronto que las normas, las leyes, las cambien cada que llega un gobierno, por ejemplo, ¿sí? Eso también hay que analizar. Los temas logísticos, entonces que hay un riesgo de llevar la mercancía hacia otro país por la situación que se vive de pronto de guerra en Ucrania y Rusia, y que si un barco pasa cerca de esas regiones, podría, bueno, un barco no, porque por ese lado no hay océano, pero si un avión pasa cerca de esas regiones, podría ser, por ejemplo, bombardeado, ¿sí? Ese tipo de riesgos hay que analizarlos. En el tema logístico también, de pronto que tengamos riesgos cuando llevamos nuestra mercancía porque se presentaron tormentas y el buque donde iba pues tuvo una avería, un accidente, la mercancía se cayó, se fue al océano, se dañó, bueno, etcétera. Todos esos riesgos hay que analizarlos, pero hay uno que tiene que ver con el tema sanitario y fitosanitario también, que es, por ejemplo, que usted llevó una estiva en su producto y esa estiva iba contaminada de gorgojo y ese gorgojo infectó toda la demás carga. Cuando ese producto llegó al puerto de destino, pues al hacer la inspección lo que hacen es coger y quemar toda la mercancía. Entonces hay varios riesgos que se pueden presentar. Por ello es importante que ustedes revisen el caso que nos habla la evidencia, que se llama Riesgo de los rechazos de las exportaciones. Y es un documento, se los voy a mostrar, que nos muestra varios casos de riesgos de exportaciones que han sido rechazadas por situaciones, como las que les acabo de comentar. ¿Sí? Por ejemplo, mire que en la primera habla de registros de un insecticida. Entonces, al tener ese producto, un insecticida, ¿sí? En una uva, pues resulta que rechazaron la mercancía porque superaba los miligramos o microgramos de insecticida. Eso puede pasar en las exportaciones. Por eso es que es importante tener muy claro, cuáles son las variables o las condiciones de acceso a un mercado. Siempre que ustedes hagan un análisis, tengan muy en cuenta las condiciones de acceso al mercado. Recuerden que las condiciones de acceso a los mercados se pueden dividir en arancelarias, que son los pagos de los impuestos y los pagos de los tributos, los pagos de los aranceles, pero en no arancelarias también. Y las no arancelarias tienen que ver con las condiciones, por ejemplo, fitosanitarias. Que el producto tenga unos permisos, que el producto cumpla con cierta norma de si, por ejemplo, permitan el ingreso de uvas a Estados Unidos o uchuvas o cualquier otra fruta que haya tenido contacto con algún químico que es normal para evitar plagas en la cosecha, pero siempre y cuando ese producto no suba o no pase esa medida que se tiene, pues se podría llevar a cabo. Se podría hacer la exportación. Pero resulta que si el producto supera ese porcentaje, pues el producto no va a poder ingresar a el país de destino. Entonces, ese tipo de cosas hay que revisarlas, ¿sí? Entonces aquí la evidencia nos dice, mire, lea ese documento y responda a las siguientes preguntas. Primero, enumere qué anomalías se han presentado durante el proceso de exportación de frutas y vino de Chile a los mercados europeos y a qué área de la empresa pertenece. Entonces, ¿qué productos, qué anomalía se presentó? ¿Cuál fue el problema? ¿Qué fue lo que se detectó? ¿Sí?
y esa situación a qué área de la empresa pertenece. Si es una situación de producción en donde se sabía que el producto no podía ser contaminado con X o Y insecticida, pues obviamente sería una responsabilidad de quién, de producción, que son los encargados de la producción del producto, ¿cierto? La otra pregunta, ¿qué consecuencias puede traer esas anomalías a los exportadores chilenos? Pues perder la mercancía, ¿cierto? Ustedes tienen que explicar claramente qué otras situaciones. Mencione las autoridades competentes encargadas de la fiscalización de la salida de los productos y sus funciones específicas en Colombia. Por eso dice la salida de los productos. Entonces, ustedes tienen que analizar qué entidad colombiana es la encargada de autorizar la salida de mercancías y sobre todo aquellas mercancías que deben cumplir con normas sanitarias y fitosanitarias como son los animales, los alimentos eh, y básicamente digamos, y los medicamentos. Digamos que esos son los tres productos que tienen que cumplir con ciertas normas y que son un poquito más complejos. Y finalmente nos dice, describa las acciones que implementará con respecto a su producto o servicio para evitar algún tipo de rechazo. Pues como ustedes ya tienen un producto listo para exportación, tienen que determinar qué acciones van a implementar para precisamente evitar al máximo un rechazo en su exportación. ¿Listo? Y no solamente con el producto como tal, sino, por ejemplo, ustedes tienen que estudiar y analizar las normas técnicas. Una norma técnica que el producto debe cumplir con cierto diámetro, con cierto peso para poder ingresar. Normas de etiqueta, que el producto tiene que ir etiquetado de cierta manera, de cierta forma, con cierta información. Si no va así, le rechazan la mercancía. Que los productos deben ir envasados o empacados en cierto material que no dañe el medio ambiente, por ejemplo, cero y copor, ¿sí? Por ejemplo, con cartón biodegradable. Eso ustedes lo tienen que analizar, el tipo de empaque o producto o embalaje que se puede utilizar en el país hacia donde ustedes van. Por ejemplo, que ustedes su producto para embalarlo van a utilizar estivas de madera, pero resulta que se debe cumplir con cierta reglamentación en el país de destino para precisamente este tipo de embalajes. Entonces, todo eso ustedes lo tienen que analizar. ¿Listo? Y eso es lo que nos invita en esta semana a realizar esta evidencia. Como les comentaba, la última evidencia es una evidencia muy sencilla, simplemente es leer el caso que encontramos acá, que se llama el riesgo de rechazo de la exportación, que ustedes lo encuentran como siempre aquí en la plataforma. Estamos aquí ya, estamos en la guía 14, entonces ustedes van a la guía 14, aquí, le despliegan esto y van a evidencia, perdón, van a material de formación y van a observar, vamos a mirar, material de formación y van a mirar evaluación del proceso material complementario. En material complementario van a encontrar, no, el material complementario no es en la misma evidencia, si no estoy mal. Miramos la evidencia número 10 y aquí nos aparece, sí señores, el riesgo de los rechazos en las exportaciones. Ese es el documento que ustedes tienen que revisar y analizar para poder desarrollar la actividad. ¿Listo? Entonces, esa es la última actividad. Hemos finalizado nuestro proceso. Para mí ha sido un gusto haber compartido con ustedes todo este tiempo, realmente. Eh, ha sido un proceso no solamente de aprendizaje para ustedes, sino también para mí. Y eso es lo bonito del SENA, eso es lo bonito de la docencia, eso es lo bonito de tener posibilidad de contactarnos y conectarnos con personas de muchas regiones del país. Aquí tengo personas de Antioquia, del Valle, del Huila, del Tolima, de Boyacá, de Cundinamarca, de Bogotá, etcétera, de la costa, de la Guajira. Tengo personas también. De tal manera que me alegra mucho haberlos conocido a todos ustedes, haber sido su orientador, su tutor, su instructor, y realmente me siento muy contento, muy feliz de haber tenido este grupo, un grupo muy trabajador, muy comprometido. Yo sé que de pronto por las labores pues del día a día nos hemos quedado un poco, pero yo he tratado de estar ahí pendiente de ustedes, de ayudarles, de colaborarles, de estarlos insistiendo, fustigando, disculpen la expresión, pero me ha tocado así para que ustedes saquen adelante esto y si no, no ha sido posible. Así que yo les pido disculpas de pronto si fue muy intenso, muy cansón, pero realmente era por el bien de ustedes. Me siento muy contento y les quiero comentar que este grupo de los tres que hay aquí en este centro de negociación internacional virtuales es el grupo que más estudiantes mantuvo durante la formación. De 45 estudiantes que arrancamos, me quedan aproximadamente 25, en tanto que en los otros grupos están por debajo de los 20 o 15 inclusive.
Así que realmente les agradezco por su compromiso, su colaboración, su ayuda y por favor pónganse al día. Recuerden, aquí tienen un amigo, un profesional, más que un docente, cualquier pregunta, inquietud, cualquier situación que se presente en su vida profesional, con mucho gusto yo estaré dispuesto a colaborarles, a ayudarles, me comprometo con eso. Recuerden también que probablemente nos veamos el próximo año cuando les haga los seguimientos en su etapa productiva, así que pues ya miraremos qué pasa con ello. Les deseo entonces a todos un feliz año, que la pasen muy bien con sus seres queridos, que disfruten el tiempo en familia, pero que también por favor se responsabilicen de finalizar su proceso de etapa lectiva y mentalizarse de que viene una etapa más compleja que es la etapa productiva, donde debemos tener la capacidad de poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Así que les deseo a todos una muy buena tarde. Recuerden que me tienen siempre conectado en WhatsApp, en el correo, en la plataforma. eh, y pues no sería más. Agradecerles por todo su tiempo. Les deseo lo mejor a todos y muy buena tarde. Hasta pronto.